Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Dominicode. Hoy vamos a traer una pequeña introducción al preprocesador de estilos SAS. Si estás interesado en lo que es el desarrollo web moderno, necesitas aprender por lo menos de un preprocesador. Y el más popular en este momento en el mercado es este preprocesador. Bien, ¿qué es SAS? SAS es un metalenguaje de hojas de estilo y está basado en SAS Script. Es decir, yo hago código muy parecido al código CSS y esto lo convierte, es una especie de compilador. Podemos hacer dos cosas en SAS. Podemos hacer código muy parecido a lo que hacemos normalmente con nuestros estilos, con CSS, o tenemos la posibilidad de escribir código CSS sin llaves, sin punto y coma, por ejemplo, y a través de indentación, tal como se haría en lenguajes de programación como Python, por ejemplo. De todo esto veremos ejemplos más adelante. Aquí hay dos pequeñas comparaciones. Esto sería CSS. De hecho, existe una posibilidad en SAS también de escribir código tal como este y se le añadiría, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de utilizar variables y otras cosas. Y este sería el código de SAS sin llaves ni punto y coma. Muy parecido a otro preprocesador de estilos llamado Stylus. Las principales características que nos proporciona SAS y las que veremos en los siguientes vídeos serán las variables, nesting, mixing y herencias de selectores. Para el caso de las variables, por ejemplo, ya en CSS tenemos variables de manera nativa. Pero bueno, con el tiempo yo creo que todo lo que hacemos ahora con los preprocesadores de CSS lo podremos hacer de manera nativa, pero esto es a muy largo tiempo y de momento debemos aprovechar todos los beneficios que nos proporcionan estos preprocesadores. Empecemos por las variables. Las variables nos ayudan a almacenar información que necesitamos reutilizar en varias etapas de nuestro programa. Pues lo mismo pasa aquí en SAS. Podemos reutilizar varias veces una variable, ¿no? Y podemos almacenar colores, pilas de fuentes o cualquier valor CSS, unos píxeles que queramos almacenar, podemos utilizar variables para esto. En SAS, las variables se declaran utilizando el signo de dólar, tal como hacemos en PHP. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde almacenamos el nombre de una fuente, en este caso helvética, signo de dólar, el nombre de la variable, dos puntos, y el contenido que queremos almacenar. Y lo siguiente que veremos en esta breve introducción a SAS serán los anidamientos o nesting. Esto te permite anidar selectores CSS de una manera que sigan una jerarquía muy marcada y es muy similar a la jerarquía que tenemos en HTML. Es decir, en HTML normalmente tenemos un div, por ejemplo, que se llama container. Dentro de ese container podemos tener un title, dentro de ese title podemos tener una P, un paragraph. Vale, esa jerarquía está bastante clara y establecida en lo que es HTML. En CSS no es tan así. Tú puedes aplicar estilos para el parágrafo, luego puedes aplicar estilo para el div, de manera un poco desorganizada. Entonces, SAS nos permite hacer un anidamiento y empezar por el container, el div que es nuestro container, que hemos definido como container, luego aplicar estilos para el title. Dentro de ese title podemos aplicar estilos para un parágrafo. Esto explicado así, sin ningún ejemplo, es un poco confuso, pero cuando lo veas lo entenderás mejor. Esto evita, sobre todo, que utilicemos el código CSS se nos puede convertir en código espagueti de manera muy fácil si no eres medianamente organizado escribiendo CSS. Otra particularidad muy importante del preprocesador SAS son los mixins.
Sobre todo a partir de la versión 3 del CSS, donde se han incluido animaciones y demás, muchas veces tenemos que ser muy repetitivos. Por ejemplo, si queremos utilizar un border radius para todos los navegadores, tenemos que asegurarnos de que eso va a funcionar en todos los navegadores y utilizamos los prefijos de cada navegador. Pues esto podría llegar a ser muy repetitivo y para esta funcionalidad podríamos utilizar un mixin perfectamente. Aquí tenemos un ejemplo donde yo utilizo un mixin o utilizamos un mixin para los prefijos de los navegadores. Fíjate que declaramos el mixin con @mixin en el nombre y le pasamos una variable. Definimos nuestro mixin como haríamos normalmente en CSS y para utilizarlo llamarlo con @include el nombre del mixin y la variable. Y lo más interesante es que, aparte de ahorrarte de tener que escribir esto en cada apartado de tu hoja de estilo que quieras utilizar los prefijos de navegadores, también, dependiendo del lugar de tu página web, puedes variar el border radius del elemento que le quieras aplicar esta propiedad CSS. Si necesitas 15 píxeles en un lugar determinado, lo puedes hacer, y si necesitas más o menos, también se puede hacer. Es una especie de función que le pasamos parámetros. Como ya te he explicado, los mixin se declaran con la directiva @mixin. Le debemos de dar un nombre a nuestro mixin. En nuestro ejemplo le pusimos border radius y también utilizamos una variable, signo de $, radius. Para llamarle o invocarlo utilizamos dentro de la clase que queremos utilizarlo, @include el nombre y el parámetro que le querramos pasar. También tenemos las herencias de selectores, que es una característica bastante útil en Sass. La debemos utilizar con @extend y nos permite compartir un conjunto de propiedades CSS de un selector a otro. Y esto nos ayuda a mantener nuestro código limpio y bastante organizado. Y para finalizar este vídeo introductorio sobre el preprocesador Sass, te quiero dejar el sitio web oficial sass-lang.com, donde podrás encontrar varios ejemplos, la documentación. Recuerda que en nuestro pequeño tutorial solo vamos a ver variables, vamos a ver los anidamientos, los mixing y veremos los selectores, las herencias de selectores. Con lo cual, si estás interesado en seguir aprendiendo Sass, ven aquí a su sitio web oficial y lee un poco la documentación, que los ejemplos son bastante buenos.